Hola, vamos a empezar a ver ANOVA de dos factores entre grupos. En este diseño tenemos dos variables independientes nominales o bien ordinales. A estas variables independientes a veces se les llaman factores o también niveles. Y tenemos una variable dependiente numérica. Las variables independientes van a tener algún efecto sobre la variable dependiente, pero aquí en el ANOVA de dos factores lo importante es que puede haber un efecto combinado de las variables nominales o de los factores, voy a escribirlo así, en la variable dependiente. Noten que puse puede haber, y de hecho eso es lo que queremos explorar, puede haber o puede no haber. Entonces puede haber un efecto combinado que a lo mejor no se observa si solo examinamos cada variable, porque aquí estamos hablando de dos variables independientes, ¿sí? Entonces, si tengo dos variables independientes y una dependiente, pues yo podría simplificar el asunto haciendo dos veces análisis de un factor con cada una de las variables independientes. El chiste de la ANOVA de dos factores es esta parte, es ver efectos combinados. Si hay efectos combinados, no van a salir, no los vamos a observar en ANOVA de un solo factor. Aunque hagamos dos ANOVAs, no lo vamos a ver. Si hay interacción, así se le llama también al efecto combinado, eso solo lo detectamos en ANOVA de dos factores. Por eso es tan importante. Entonces, a ver, digamos que como un ejemplito que por ahí vi, es que se estudia el efecto de tres medicinas. Entonces, se tienen aquí como variables numéricas los nombres de cada una de las medicinas, no, pero no numéricas, nominales. Entonces son variables nominales los tres nombres de cada una de las tres medicinas. Y el otro factor, este es el factor 1, el factor 2 es lo que se usa para beber cuando se toman la medicina, que era jugo y agua. Jugo, bueno, no cualquier jugo, jugo de toronja específicamente. ¿No? Entonces, son estas las bebidas, son el factor 2. Y esto se hizo porque aparentemente, bueno, la hipótesis era que cuando la gente tomaba jugo de naranja,
algunas de estas medicinas o todas no funcionaban adecuadamente. Entonces se sugería que cuando la gente tomara la medicina no se tomara jugo de toronja. Entonces, eh, para ver si era verdad esto, se hizo lo de hacer los experimentos con 3 medicinas. Alguien hizo ese experimento usando jugo de toronja y agua. Y entonces lo que se vio fue que sí, que efectivamente el usar jugo de toronja tenía un efecto en la absorción de la medicina que no se podría haber visto si solamente se hubiera hecho el estudio con las medicinas, las 3 medicinas o el número que fuera. O bueno, obviamente pues no se habría visto absolutamente nada si solo se hubiera hecho un estudio de bebidas, jugo de toronja, agua, refrescos, etcétera. Si no se tomaban las medicinas, pues qué se iba a medir, nada, ¿no? Entonces, pero entonces allí sí se vio que había una interacción y bueno, pues entonces esta fue una prueba en donde la ANOVA de 2 factores, pues aquí tengo el factor 1 y el factor 2, y sus interacciones, la interacción del jugo de naranja, que era el importante, con algunas de las medicinas, o todas, eso ya no lo recuerdo, pero bueno, no importa, o sea, con uno que se haya encontrado, ya se ve la utilidad de usar ANOVA de 2 factores, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos, es más, ahorita que estaba viendo esto, a ver, vamos a hacer para este caso específico, pero luego lo vamos a hacer para otros, eh, una tablita de cómo se distribuye el ano. Vamos a decir que la medicina número 1 está aquí, la medicina 2, la medicina 3, ¿no? No me acuerdo los nombres. Y luego voy a poner la bebida A, que dijimos que era jugo de toronja, y la bebida B, que es agua. Y podría haber más, ahorita pues dije esto porque voy a hacer ejemplo nada más así muy simple de lo que pasa, pero eh, pues puede haber más medicinas, bueno, no necesariamente medicinas, pero en este caso puede haber más de 3 medicinas y puede haber más de 2 bebidas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo que la medicina 1, aquí un grupo para la medicina 1 más la bebida A. Medicina 2 más la bebida A, medicina 3 más la bebida A, luego la medicina 1 más la bebida B, la medicina 2 más la bebida B, la medicina 3 más la bebida B. Entonces hay 6 grupos. Bueno, aquí se habla de celdas, porque aquí, como si esto fuera un, ¿cómo se llama esto? Un Excel, ¿no? Entonces cada una es una celda. Entonces cada celda pues, va a dar algo diferente, ¿no? Entonces son 6 celdas, que cada una es un grupo. Y entonces allí yo quiero ver cómo es el comportamiento de estas celdas, las medias y los cuadrados que ya hemos estudiado en los otros casos, y con ello llegar a concluir que hay o que no hay interacción entre cada uno de los niveles de esta variable, ¿no? De los factores, ¿no? Entonces, tengo 6 celdas diferentes con las combinaciones diferentes de medicinas y bebidas. Y entonces son 6 grupos los que voy a realizar eh, el análisis de varianza, ¿sí? Entonces, a cada una de estas se le asigna, y aquí en ANOVA de 2 factores entre grupos,
en ANOVA de dos factores entre grupos hay tres posibles estadísticos. Hay tres estadísticos F posibles. ¿Sí? Uno es para para el primer factor, bueno, más que para el factor, para la primera variable que tiene varios factores. Bueno, luego tengo otro estadístico. Entonces uno es para la segunda. Luego tengo uno más, pero este es para la interacción entre grupos. O bueno, en este caso vamos a llamarle celdas, ¿sí? Como lo dije antes. Entonces aquí vamos a tener el f de la primera variable, vamos a decir que sean los renglones. Luego voy a tener f para la segunda variable, que van a ser las columnas, y el f de las interacciones. Y cada uno de ellos nos va a servir para algo. El más importante, bueno, a veces, no siempre, el más importante es el de las interacciones, porque es el que más buscamos, pero bueno, si ese no nos sirvió, pues también, de hecho, vamos a usar alguno de los otros dos, o los dos. Entonces, pues sí, los tres son importantes, pero el que en primera instancia queremos es el de las interacciones, aunque aquí lo escribí al último. Ese es el que más interesa al principio, porque ese es el que nos da la influencia de la combinación de las dos variables sobre la variable dependiente, ¿sí? Entonces, eh, bueno, antes de hacer esto tenemos que ver, antes de hacer el análisis de varianza ya, tenemos que ver algunos aspectos importantes. Entonces, bueno, dije antes que en primer lugar se buscan efectos de interacción de la interacción de o entre los niveles de, de los dos factores. De los dos factores, ¿no? De los dos factores, ¿no? De las dos, vamos a ponerlo así explícitamente, de las dos variables independientes. Sí. Y como lo que queremos es la interacción, bueno, pues entonces las interacciones se dividen en cualitativas y cuantitativas. Ahora bien, esto cualitativo y cuantitativo, pues no es así como estamos acostumbrados a pensar tradicionalmente, sino que, bueno, una interacción es cuantitativa. Una interacción es cuantitativa cuando una de las variables
presenta un refuerzo, digamos, o un debilitamiento con algunos de los niveles de la otra variable, ¿no? Se presenta refuerzo o debilitamiento en, eh, en una de las variables independientes con los niveles de la otra. Puede ser con varios o de hecho puede ser con solo uno. Acuérdense que en matemáticas, aunque usemos plural, puede ser solo uno. Puede ser solo uno de los niveles el que provoque el refuerzo o debilitamiento. Y en la cualitativa, bueno, sí, la otra, pero esto es lo importante, en la misma dirección, ¿sí? Mientras que en la interacción cualitativa, ¿qué pasa? Bueno, pues que se observa que la, eh, la influencia entre las variables independientes puede cambiar de sentido. Y esto es lo que hace que le llamemos que es una interacción cualitativa. Por eso les decía, no es como en el sentido tradicional de que cuantitativo pues es que podemos dar números y en cualitativo solo decimos que sí o que no algo, pero no se pueden dar números. En este caso, también por supuesto se pueden dar números. Es simplemente que lo importante es que haya el cambio de sentido en el reforzamiento o debilitamiento, mientras que acá siempre es en el mismo sentido, la misma dirección. Bueno, acá puede cambiar de sentido o de dirección, ¿no? En este caso, eh, lo, lo importante es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ven que decía del jugo de naranja. Entonces, a ver, por ejemplo, el jugo de naranja hace que haya mayor absorción eh, que con el agua. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que es en todos los niveles de la otra variable. Y entonces aquí, aquí, sí, aquí no importa. A ver, aquí vamos a decir que yo no, uno, dos, tres niveles, ¿no? Aquí que mido la absorción. Y entonces vamos a decir que eh, aquí tengo la medicina 1, aquí tengo la medicina 2, aquí tengo la medicina 3 y vamos a decir que el jugo de toronja es este. Entonces yo veo que con jugo de toronja hay esta absorción en la medicina 1, hay esta absorción en la medicina 2 y hay
esta absorción en la medicina 3, ¿vale? Ahora, ahí esta absorción en la medicina 3. Y luego con agua yo veo que es menor, yo veo que esta pues viene nada más como así, en la medicina 1, en la medicina 2, veo que es algo, algo así, por ejemplo. Y en la medicina 3 veo que es más o menos por aquí, así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa aquí es que vemos que hay vemos que hay aquí una diferencia importante. Por ejemplo, a ver, voy a usar este. Yo veo que con agua está aquí y que con jugo está así, entonces hay esta tendencia, ¿sí? Esto se refuerza y acá también veo que se refuerza. Y aquí, entre esta y esta, también veo que se refuerza. Entonces, el sentido en los tres casos es así. Si yo tuviera, a ver, pero si se tuviera que en alguna de las medicinas con jugo hay menor absorción, se tendría algo así. A ver, yo hice un histograma más o menos así, ¿no? Entonces aquí tengo la absorción, aquí tengo la medicina 1, medicina 2, medicina 3, y vamos a suponer que acá, a ver cómo era, uno, bueno, no importa mucho a ver, cualitativamente de todos modos yo tendría así, por decir algo, así y así. Y si yo viera que aquí, pues bueno, esta viene así, es menor, lo veo pues más o menos así, ahora. Pero veo algo así. Entonces, ¿qué pasaría? Pues yo lo que podría concluir es que esta es una interacción cualitativa, ¿sí? Aquí yo lo que vi es que esto, en este caso, es más alto con el jugo, la absorción, pero acá con el jugo es más bajo, ¿sí? Entonces aquí, si la pendiente de estas rectas que yo aquí trazo es diferente, no tienen como acá que tienen más o menos, ¿no? La misma pendiente, sino que acá cambian las pendientes y de hecho en algunos casos, por ejemplo, acá tengo pendiente negativa, pero acá la pendiente es positiva. Si cambian de signo o solo cambian de valor, pero de tal manera que las pendientes, o sea, las rectas ya no son paralelas, como en este caso aparentemente son paralelas, acá ya no, acá tengo algo diferente. Bueno, entonces acá yo sé que hubo interacción, función cuantitativa. Y acá yo sé que hay interacción cualitativa. No quiere decir que aquí no puedo cuantificar, por supuesto. Aquí también voy a poder medir
cuál es esta diferencia aquí, pero lo importante es eso, que acá, aquí bueno, de hecho, depende a qué le llame positivo, ¿verdad? Bueno, si resto esta menos esta, pues esto es positivo, esta menos esta, esto es positivo, pero si hago esta menos esta, esto va a ser negativo. Entonces, allí estoy teniendo una interacción y si veo que las líneas no son paralelas, esta es una interacción cualitativa y esa es la que frecuentemente interesa en primer lugar, ¿sí? Bueno, entonces, eh, una forma en que se, se ve cuál es la interacción eh, es con, bueno, hay varias, entonces mejor más bien aquí lo que vamos a ver, sí, ya con eso. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los pasos? Digamos, a ver, pasos para la ANOVA de dos factores entre grupos. Como aquí tenemos más variables independientes y bueno, eh, igual depende de cuántos factores o cuántos niveles tenga cada uno, pero bueno, no importa aquí, lo importante es que, ¿qué pasa aquí? Que eh, aquí la hipótesis nula, ¿no? H0, ¿cuál es? Ah, bueno, pues aquí la hipótesis nula H0 es que no hay interacción. Una interacción entre los niveles de las variables independientes. Esto es. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis alterna? La hipótesis alterna es eh, que alguno de los niveles, aunque esté en plural puede ser solo uno, de la o de una de las variables eh, influyen en, en algo, influye, interviene en los niveles de la otra. O sea, esto quiere decir que, hay interacción. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula es que no hay interacción y esa es la hipótesis que vamos a tratar de rechazar, como pues hacemos cada que formulamos alguna hipótesis nula. La hipótesis nula generalmente es la que queremos rechazar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hacemos la hipótesis nula y luego eh, pues vamos a establecer los grados de libertad, ¿no? Entonces establecemos los grados de libertad. Ajá. Necesitamos los grados de libertad para después con ello proceder a calcular el valor crítico de la distribución, ¿sí? Entonces,
¿Qué tenemos para los grados de libertad? Bueno, pues tenemos primero los grados de libertad para una de las variables, la que está en los renglones. Entonces vamos a poner aquí que grados de libertad de los renglones. Así le vamos a llamar. Entonces, ¿cuál es? Pues va a ser el número de renglones menos 1. Luego vamos a tener para la otra, obviamente, vamos a tener los de las columnas. Entonces ese es el número de columnas menos 1. ¿Sí? Luego vamos a tener los grados de libertad de la interacción. Ojo aquí, los grados de libertad de la interacción, ¿cuáles serán? Bueno, pues va a ser el número de grados de libertad de los renglones por el número de grados de libertad de las columnas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener muchos más porque cada interacción va a ser dada por uno de los puntos de cruce, ¿no? Entonces hay varios aquí. Luego vamos a ver lo que llamamos los grados de libertad dentro. ¿Cuáles son los grados de libertad dentro? Bueno, pues aquí lo que vamos a tener es pues esto es la suma de cada uno de los grados de libertad de, de las celdas, ¿no? Entonces cada uno de ellos, o sea, bueno, voy a ponerlo así, y pues es este valor que voy aquí tomando, son los grados de libertad de cada celda. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tengo esto. Y por último, tengo los grados de libertad totales. ¿Cuáles son los totales? Bueno, pues tiene que ser pues el número total de elementos que medimos menos 1. ¿Sí? Bueno, y claro, se tiene que verificar que, pues obviamente, a ver, los grados totales es igual a los grados dentro más los grados de los renglones, más los grados de las columnas, más los de las interacciones. ¿Sí? Si esto se verifica, pues quiere decir que sí, si determinamos correctamente todos los grados de libertad. Luego tenemos que determinar los valores críticos. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la determinación de los valores críticos? La determinación de los valores críticos va a ser, bueno, vamos a tener varios, dijimos que hay 3, entonces para las columnas, o sea, las columnas pues me dan el efecto de una de las variables, de aquella que asocie
con las columnas, por supuesto, ¿no? Entonces voy a tener, va a ser el alfa que hayamos determinado, que yo les dije que vamos a manejar siempre 0.05, 5%. Luego voy a tener aquí los grados de libertad de los renglones y los grados de libertad dentro, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero las columnas, voy a usar los grados de libertad de los renglones. Y bueno, en el otro va a ser al revés también, ¿no? Entonces esto, bueno, esto lo voy a escribir aquí con esto, pues se puede determinar en R con esto, 1 menos alfa, los grados de libertad de los renglones, los grados de libertad dentro. Luego, para para los renglones que voy a tener, bueno, pues voy a tener, pues aquí entonces uso los grados de libertad de las columnas, y entonces aquí pues voy a tener df con columnas y df dentro, ¿sí? Y por último, para las interacciones. Entonces voy a tener el número de grados de libertad de las interacciones y los grados dentro. Ese siempre es el último, siempre es los grados de libertad dentro. Y entonces NR lo determino con y ya, ¿vale? Entonces, estos son los valores críticos y ahora hay que calcular los tres estadísticos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular los estadísticos? Empezamos por la suma de cuadrados totales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la suma de cuadrados totales, vamos a tener en nuestra tablita aquí las celdas, luego vamos a tener aquí las x, los valores de las variables, como que sí, bueno, no le voy a poner y porque voy a usar la y para otra cosa, pero bueno, sabemos que son cada una de las mediciones. Ok, entonces aquí voy a tener esto. Entonces, tengo cada dato, le voy a restar la gran media. Hace una o dos clases vimos, pero bueno, aquí otra vez lo pongo. Yo tomo la suma de todos mis datos. Esto es la suma de todas las x y la suma de x. Y pues obviamente que la gran media es la suma de x entre el número total. Bueno, las celdas, ¿qué son las celdas? Bueno, pues la primera celda es la del renglón 1 con cruce con columna 1, luego renglón 1, columna 2, renglón 1, columna 3, etcétera, hasta que terminen las columnas. Luego renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 2, etcétera, hasta que termine con los renglones, ¿no? Renglón 3, columna 1, renglón 3, columna 2, etcétera, hasta que termine con todos los renglones, pasando con cada una de las columnas. Luego aquí, ¿qué hago? Bueno, pues que calculo la gran media, ya lo tengo aquí, y aquí voy a tener entonces esta x que calculé aquí, menos la gran media, aquí y luego acá, etcétera, y los elevo al cuadrado. Aquí elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, elevo todo al cuadrado, y aquí hago la suma.
Esta suma es la suma de cuadrados totales, ¿sí? Esa es la primera. La segunda suma de cuadrados va a ser la suma de cuadrados para la primera variable independiente. Esta la voy a identificar con los renglones. Entonces lo escribo así. Entonces, para los renglones que voy a hacer, bueno, pues tengo igual mi tabla. A ver, acá ni hice la tabla, pero no le puse nada de esto, ¿verdad? Entonces, es algo así, ¿no? Más o menos. Qué chafa. Bueno, ahí se va. Y luego, y ya, ¿no? Este es el que queremos. Luego acá pues voy a tener otra vez mi tabla. Entonces tengo acá la celda, tengo las X en las mediciones, XY menos GM y XY menos GM al cuadrado. Entonces aquí igual tengo yo mis celdas y tengo renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, etcétera. Renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 2, etcétera. Ajá, y ya. Bueno, luego, ¿qué voy a tener acá? Que aquí en cada una de las celdas, bueno, aquí tengo todos los datos del renglón 1, de aquí hasta aquí. Luego tengo los del renglón 2 y luego los del renglón 3. Y aquí, aquí de hecho esto me faltó, pero bueno. A ver, aquí. Esta es la media del renglón de cada renglón, ¿no? Pues entonces aquí tengo la media del renglón 1, media del renglón 1, y luego aquí voy a sacar la media del renglón 2, y luego aquí la media del renglón 3, aquí, ¿no? Entonces en todos estos. Entonces, saco las medias de cada uno. Aquí pues tengo mis X, está bien. De hecho, lo debía haber puesto acá, se me hace. Sí, ya, ok. Sí, es que aquí fue donde, desde acá ya la estaba yo regando. Esta es la media R, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Voy a hacer la media del renglón 1 menos la gran media. La media del renglón 1 menos la gran media, así. Luego aquí tengo la media del renglón 2 menos la gran media. Media del renglón 2 menos la gran media, así hasta que acabe con este renglón. Luego voy a tener la media del renglón 3 menos gran media. Media del renglón 3 menos gran media, etcétera, hasta que acabe con todas las medias. Y elevo aquí al cuadrado cada uno de ellos, ¿no? Entonces esta va a ser media del renglón 1 menos la gran media al cuadrado. Y acá voy a tener la media del renglón 2 menos la gran media al cuadrado. Y aquí todos estos. La media del renglón 3 menos la gran media al cuadrado y todos los demás. Sumo todo y aquí esta es la suma de cuadrados de los renglones. Entonces esta es la tabla y el procedimiento para la suma de los cuadrados de los renglones. Luego, en el 3, pues ahora es lo mismo, pero diferente, ¿no? Entonces, esta es la suma de los cuadrados de las columnas. Ajá. Y entonces aquí, ¿qué voy a tener? Bueno, aquí lo que voy a tener es igual. Tengo las celdas, tengo las X, y entonces aquí, ojo, vean que acá yo tengo renglón 1, etcétera, todos los del renglón 1 aquí.
luego renglón 2, renglón 2, renglón 2, todos de los renglón 2 aquí, renglón 3, etcétera, todos los renglón 3 y así hasta acabar. Aquí voy a, aunque son los mismos datos, voy a ordenarlos ahora por columna. Entonces voy a tener, bueno, pues renglón 1, columna 1. Luego aquí sigue columna 1, entonces aquí es renglón 2, columna 1, renglón 3, columna 1, etcétera, hasta terminar con las columnas. Luego voy con la columna 2. Y aquí entonces renglón 1, columna 2, renglón 2, columna 2, renglón 3, columna 2, etcétera. Columna 3, entonces es renglón 1, columna 3, renglón 2, columna 3, renglón 3, columna 3, etcétera. Y aquí ya tengo todo. Cada una de ellas voy a calcular la media de columna, no de renglón, de la columna, ¿sí? Entonces aquí voy a tener esto, media de la columna 1, la media de la columna 2, la media de la columna 3, etcétera. Y entonces aquí voy a hacer la media de cada columna de la columna. Aquí era donde les decía, porque aquí de cada renglón, del renglón I, ¿no? Que este es el que va variando, este sí. Y acá no es lo mismo, entonces aquí voy a hacer la de la columna J, que aquí no es el mismo número los renglones que las columnas. Entonces tengo la media de la columna J menos la gran media, y luego acá la media de la columna J menos la gran media elevados al cuadrado. Entonces aquí voy a tener la media de la columna 1 menos la gran media, media de la columna 1 menos gran media, etcétera. Luego media de la columna 2 menos gran media, media columna 2 menos gran media, etcétera. Media de la columna 3 menos gran media, media columna 3 menos gran media, hasta que acabe. Y elevo al cuadrado, está al cuadrado y todas estas, luego la 2, y luego la 3, etcétera, hasta que acabe todas las columnas. Y al final aquí sumo todo esto y esta es la suma de columnas. La suma de los cuadrados de las columnas, aquí está. Yo primero escribo todos los datos y hasta el final dibujo la tabla, ¿verdad? Qué chafa, pero pues bueno, así me acostumbré, ¿no? Entonces de hecho no es X, son las medias también, ¿verdad? Ok, sí, acá pero las medias de las columnas, J. Y acá eran las medias de las renglones I. Medio de los renglones I, medio de la columna J. ¿Qué pasa con el 4? En el 4, sí, 4 tengo que hacer la suma de cuadrados de las interacciones, o bueno, las interacciones de cuadrados de las celdas. Las celdas son las que me dan las interacciones. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Bueno, pues entonces otra vez tengo la celda, tengo, ok, aquí voy a tener X, aquí sí llevo X y también las medias. Y aquí, por eso también esto es la columna, el renglón y la columna J. Aquí voy a hacer X menos M y J. Y luego aquí voy a tener X menos M y J elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tengo la celda R1, C1, renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, etcétera. Luego renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 2, etcétera. Así, hasta que acabe. Y tengo pues mis valores X, Y, o bueno, X, no, porque aquí estoy usando la Y, los valores de X.
Y aquí en cada celda voy a calcular la media, y esta va a ser la media del renglón 1 y la columna 1, la media del renglón 1, la columna 2, etcétera. Luego aquí la media del renglón 2, columna 1, media del renglón 2, columna 2, etcétera. Media del renglón 3, columna 1, media del renglón 3, la columna 2, etcétera. Y entonces aquí a cada medición, a la primera le voy a restar la media 1, 1. Luego la segunda, la media 1, 1, etcétera. Luego a esta le voy a restar la media 1, 2, etcétera. Luego aquí x menos m2, 1, a todos ellos, x menos m2, 2, todos, x menos m3, 1, x menos m3, 2, hasta que agote, ¿sí? Aquí hago los cuadrados, obviamente, y aquí al final voy a tener los grados de libertad, no, los grados de libertad, la suma de los cuadrados de los cuadrados dentro, ¿sí? Que este es el que tengo para todas las celdas. Entonces este es el de las celdas. Y, ok, sí, el 5, ese es el que, bueno, estos son la suma de cuadrados de la interacción. Es que hace ratito les dije que era, no son las celdas pues son las celdas, la interacción pues esto la vamos a calcular, de hecho con una formulita la vamos a calcular así, la suma de cuadrados de la interacción va a ser la suma de cuadrados totales menos, y aquí voy a hacer primero la suma de cuadrados por renglón, la suma de cuadrados por columna y la suma de cuadrados por celda. O bueno, dentro. A ver, aquí la puse, sí, dentro. Entonces, sí, bueno, son los de las celdas, pero la suma de cuadrados dentro. Ya que hago esto, ahora calculo los cuadrados medios. ¿Cómo calculo los cuadrados medios? Bueno, pues los cuadrados medios de los renglones va a ser así, la suma de cuadrados de los renglones entre los grados de libertad de los renglones. Luego, los cuadrados medios de las columnas, ¿cómo creen que va a ser? Pues obvio, ¿no? Pues son los cuadrados de las columnas entre los grados de libertad de las columnas. Luego, ¿cuál va a ser los cuadrados medios de las interacciones? En este caso va a ser la suma de cuadrados de las interacciones entre los grados de libertad de las interacciones. Y por último, los cuadrados medios. Dentro va a ser la suma de cuadrados dentro entre los grados de libertad dentro, ¿sí? Entonces, estos van a ser todos los cálculos, no todavía falta por último. Por último, tenemos que encontrar los estadísticos. Los estadísticos F. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues voy a tener uno para los renglones y va a ser los cuadrados medios de los renglones entre los cuadrados medios dentro. Luego, los cuadrados, no, el estadístico F por columnas va a ser
los cuadrados medios por columna entre los cuadrados medios dentro. Y el estadístico F por interacciones va a ser los cuadrados medios de las interacciones entre los cuadrados medios dentro. Y todo esto pues lo podemos resumir en una tablita. A ver si se me da la tablita aquí. Entonces, bueno, yo quiero acá la fuente de cada suma de cuadrados. Luego tengo las sumas de cuadrados propiamente dicha. Luego tengo los grados de libertad. Luego tengo los cuadrados medios. Y por último tengo los estadísticos F. Entonces aquí la primera fuente son los renglones. Entonces esto, pues la suma de cuadrados es S por renglón, como lo hice hace un rato, ¿no? Que era la suma de la media de cada renglón menos la gran media al cuadrado. Luego tengo las de las columnas. Los de las columnas, dijimos así, y entonces es la suma de la media por cada columna menos la gran media al cuadrado. Luego tengo las de las interacciones y estos dijimos que era SS int y esto era los totales menos, bueno, a ver, y menos S J menos SS dentro, y luego los cuadrados dentro son la suma de x menos m y j al cuadrado, y por último los totales. Los totales pues es la suma, bueno, a ver, era así, la suma de x menos la gran media al cuadrado. Entonces, bueno, esto es los grados de libertad. Ay, esta tablita no me va a quedar, me va a quedar bastante chueca. Los grados de libertad es el número de renglones menos 1. El número de columnas menos 1. Luego aquí va a ser el de los renglones por el de las columnas. Y acá va a ser la suma de grados de libertad por celda. Y son los totales menos 1. ¿Sí? Entonces esto ya aquí quedó medio chueco. Bueno, eso de medio es un decir. A ver ahorita, bueno, a ver cómo le hago. Luego los cuadrados medios aquí son la suma por renglón entre los grados de libertad por renglón, la suma por columna entre los grados de libertad por columna, la suma de las interacciones por los grados de libertad de las interacciones, la suma dentro entre los grados de libertad dentro, ¿sí? Y los estadísticos pues son MSR entre MS dentro. Luego MS de la columna por MS dentro y MS de las interacciones entre MS dentro. Y me va a quedar bien chueco esto.
así. Bueno, este no quedó tan chueco. Y luego aquí, pues, a ver, estos que no van a quedar muy chuecos. A ver, aquí, pues, bueno, ese ya se imaginan que seguía acá. Y ya. Luego este así. Y aquí es donde va a estar el problema. Aquí este viene así. Qué chafa. Este viene así. Qué chafa. Y este viene así. Ay, ay, ay. Este es el problema aquí con estos pizarroncitos. Bueno, claro, ustedes cuando tomen sus notas, pues sí háganlo derechito. Entonces, esta es la tabla ANOVA para 2 factores. Y bueno, pues una vez que ya calculamos esto, pues ahora sí, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Cómo vamos a tomar una decisión? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como les dije, primero nos interesa los de las interacciones. Entonces, si el de las interacciones, el estadístico de las interacciones es mayor que el estadístico calculado con R para las interacciones, este es dentro, ajá. Entonces rechazamos, entonces si esto pasa, entonces rechazamos H0, ajá. Y decimos que sí hay interacciones. Concluimos que sí hay interacción. Si esto pasa, pues ya la hicimos. Esto es grandioso. ¿Qué tenemos? Que hay interacciones. ¿Y cómo es esta interacción? Esta interacción la podemos cuantificar o ver si puede ser cualitativa o cuantitativa. Ajá. Bueno, si no, si f es menor que f alfa de f de la interacción de f dentro, entonces pues no, pues ya aquí ya nos amolamos porque no, no hay interacción. Pero bueno, fracasamos en rechazar H0, pero puede haber, o sea, si juntamos más evidencia y volver a proceder. Ajá. Ahora, después de que vimos allí qué pasó, si hubo interacción, cómo fue y qué pasó, bueno, pues también vemos aquí el efecto del tamaño de la muestra. Entonces las fórmulas aquí son para los renglones, R cuadrado va a ser SS de los renglones entre SS total menos SS de las columnas menos SS de las interacciones. Luego, para las columnas va a ser SS de las columnas entre SS total menos SS de los renglones menos SS de las interacciones. Finalmente tengo R de las interacciones. R cuadrada va a ser SS de las interacciones entre SS total
menos SS de los renglones menos SS de las columnas. Y con esto terminamos porque esta sí estuvo larga. Nos vemos después con un ejemplo.